Marcos Montes, muchísimas gracias realmente por esta posibilidad de hablar unos minutos. Como decíamos el otro día, no podés venir los lunes a la Escuela de Espectadores porque estás trabajando y tenés trabajo en los próximos meses con distintos espectáculos, así que gracias, muchas gracias por poder grabar. No, a vos, Jorge, gracias por la invitación y por supuesto lamento muchísimo no poder estar ahí con ustedes, que las veces que he ido lo pasé realmente tan bien y me sentí tan bien recibido, pero bueno, sí, cuestiones laborales hace que ahora los lunes no pueda ir para allá. Bueno, vos sabés que en la escuela de espectadores tenés fans realmente y por eso también yo tenía muchas ganas que hablemos primero de Bela Bam, ¿no? Y contanos un poquitito cómo nació el espectáculo y especialmente por tu, digamos, de tu relación con Alfredo Arias, con el que venís trabajando hace muchos años, y cómo nació Bela Bam. Sí, este año se van a cumplir ya 15 años de mi primer trabajo con Alfredo, que fue en París, en realidad, cuando fuimos a estrenar Tatuaje y Tres Tangos, que fue en 2009. Así que este año ya va a ser el año número 15. Realmente es increíble cómo pasan los años, donde hemos trabajado juntos en varios espectáculos, con interrupciones, por supuesto, en el medio, porque él estaba básicamente radicado, como ya se sabe, en París, pero hemos encontrado posibilidades de hacer cosas tanto acá como allá. Luego de que él hizo Happy Land, que es un espectáculo que muchos de ustedes vinieron a ver, eh, Alfredo pensó quizás de alguna manera que con eso iba a cerrar un poco sus producciones teatrales. Sabemos que él se dedica al teatro desde hace ya casi 60 años y había terminado ya su relación con el Ministerio de Asuntos Culturales en Francia, que fue una relación muy duradera, y pensó que Happy Land iba a ser su último espectáculo de teatro y que se iba a dedicar a hacer cosas de cine. De hecho, hizo la película Fanny Camina y alguna más. Pero después en el medio vino la pandemia, y me citó un día cuando estábamos ahí en un poco ese desasosiego que nos causó la pandemia y el tiempo posterior. Ujú. Y como yo había visto su espectáculo llamado Hello Andy, donde él trabajaba sobre la figura de John Crawford, me Ujú. dijo que él tenía otros materiales escritos así y que tenía ganas de hacer también otro unipersonal al estilo de Hello Andy, digamos, aunque estéticamente es distinto, pero sí sobre otra de esas figuras de Hollywood que había, digamos, tenido una decadencia un poco notoria, y era Bela Lugosi, y me preguntó si me interesaba poder trabajar juntos sobre eso, lo cual por supuesto le dije que sí, y él exhumó algunos escritos que tenía distintos, digamos, dos o tres materiales dramáticos distintos, y con eso fuimos leyendo y empezamos a conversar y decidimos darle forma a este espectáculo. Pero bueno, llevó su tiempo decidir la sala, porque ya sabíamos sí que iba a ser con un formato de teatro independiente, y en alguna sala del circuito independiente de Buenos Aires, que no es algo común para Alfredo, y él tenía muchas ganas de hacerlo, y bueno, así llegamos a esta historia, ¿no? Qué bueno, me gustaría preguntarte por no sé si hubo alguna investigación sobre Bela Lugosi, ¿no? Sobre este gran actor y sobre todo sobre la vida de Bela Lugosi, porque además trabajás en un montón de matices y elementos, digamos, en la composición del personaje. No sé, me imagino, tal vez, tal vez no hizo falta leer, no sé, ver películas, leer biografías o, digamos, documentarse. Sé además que vos sos un gran investigador, ¿no? El otro día contabas que sos lexicógrafo, que estás haciendo el doctorado en la USAL sobre el teatro en el Grupo Sur. No sé, te imagino investigando sobre Bela Lugosi. Sí, soy un investigador, por supuesto, como en estas cosas que vos estás citando, en mi trabajo de doctorado y todo. Sin embargo, cuando se trata del teatro de los personajes, yo suelo concentrarme en lo que propone el texto que me alcanza. En general, en ese texto, cuando está bien escrito, se contiene todo lo que yo preciso para poder empezar a trabajar, salvo que sea un pedido específico del director, de fíjate cómo era el actor, fíjate cómo era.
yo intento no buscar, digamos, sí oteo un poco el material, pero no me sumerjo en todas las cuestiones biográficas y todo, porque en realidad lo que más me preocupa es qué es lo que yo entiendo de ese personaje que está escrito, porque hace poco me preguntaban también en una entrevista, digo, y nos pasa un poco a los actores cuando tenemos que hacer un personaje que existió en la vida real, que luego el espectador lo primero que se fija es si uno se parece o no se parece a esa persona. Claro. Y, y el trabajo nuestro, primero que, bueno, físicamente va a ser difícil, salvo que se hagan cosas, pero el trabajo nuestro de la actuación, el si nos parecemos o no nos parecemos físicamente, o si la voz no suena igual, es casi lo último que nos importa con todo Claro. lo que tenemos que resolver. Es decir, las cuestiones por las que ese personaje atraviesa, las cuestiones que lo condicionan, el modo que tenemos para tener que atravesar un determinado monólogo. Digamos, técnicamente son tantos los puentes que tenemos que atravesar que después casi te diría, hasta nos ofende si nos dicen, ¿te pareces o no te pareces? Porque Claro. es uno de los últimos puntos que nos desvela. Y a mí particularmente es eso. Sí, sí me preocupa mucho poder entender y poder llevar adelante lo que el texto me propone, digamos. Ver si yo entiendo, si yo estoy capaz de poder hacerme, digamos, de los materiales como para poder llevar adelante lo que propone ese personaje. Acá entonces también mucha gente cuando ve la obra al salir me dice, che, pero fue así, eso fue lo que le pasó. Claro. Ya quienes vengan a ver el espectáculo verán que se puede casi descomponer en dos partes. Una primera parte que digamos, sí, realmente transita cuestiones biográficas reales de Bela Lugosi, aunque por supuesto siempre con una pátina de ficcionalización, y una segunda parte donde ya va hacia la ficción total, ¿no? Pero para mí, digamos, tanto la parte biográfica como la parte ficcionalizada tienen que tener la misma importancia y ser llevadas adelante con la misma seriedad. Exacto, exacto. Y uno de los componentes que uno más disfruta del espectáculo y en el que tenés una precisión, una disciplina actoral maravillosa, es el componente verbal, ¿no? La forma en que habla, este castellano que habla Bela Lugosi. Me gustaría que nos cuentes un poquito, y no te pido precisiones de lexicógrafo ni nada por el estilo, pero hay incluso un efecto cómico en la forma de hablar de tu composición de Bela Lugosi. Contanos un poquito sobre eso y también si eso estaba en el texto original de Alfredo o en realidad es una composición que fueron logrando sobre la escena, porque me imagino muy difícil, digamos, decodificar en papel esa singularidad del habla de este personaje. Y también me gustaría preguntarte que en un determinado momento se abandona esa convención y prácticamente hablas como performer, ¿no? Pareciera que el que habla es el actor Pocos Montes. Exacto. Sí, bueno, contestando en orden, no. En el texto escrito esa pronunciación no está, digamos, el texto está escrito en lenguaje llano, en español común para todos. Pero sí Alfredo me había dicho, me había propuesto de ver, digamos, qué acento se le podría proponer a este personaje. Yo entonces en ese momento sí vi una de las películas a las que tangencialmente uno se refiere en la obra, que es una de las últimas películas de él que se llama The Devil's Bat, como si fuera el murciélago del demonio o algo así, el murciélago del diablo, o el murciélago diabólico. Vi y la verdad es que en ese momento, tanto como en algo que después vi, sí, por supuesto que Bela Lugosi tenía un acento duro para su inglés, pero no era lo suficientemente atractivo como para llevar eso al escenario, con lo cual yo resolví que no iba a basarme en realmente cómo pronunciaba Vela, sino que iba a urdir, digamos, un tipo de pronunciación. Para eso, lo que sí me sirvió mucho fue recordar, mi madre es de ascendencia irlandesa, pero mi madre era muy, por supuesto, su lengua era el inglés, pero era muy observadora de la pronunciación de todos los pueblos y tenía un oído finísimo. Entonces, cuando éramos chicos,
venía como a la casa de todo gente de los más variados oficios, a hacer cosas a mi casa en Adrogué, ¿no? Un plomero italiano, un electricista, rumano. Bueno, entonces venía y mamá siempre observaba cómo esa gente hablaba. Me acuerdo que teníamos en un momento una empleada doméstica que era croata y decía agua en vez de agua, agua. Y entonces mamá tomaba esas cosas y nos las explicaba, pero no iba solamente a eso. Mi mamá también era muy observadora de eh, las miradas tímidas, por ejemplo, de una profesora mía de inglés que era polaca y su madre, las dos eran polacas, y decía, viste que cuando vos les hablás no te miran a los ojos, te miran solamente cuando hablan ellas. Entonces eran cuestiones, digamos, como de los pueblos, determinadas timideces, determinadas maneras de pronunciar o de seccionar la oración. Y yo fui armando, digamos, podríamos decir una especie de ensalada de frutas con esos recuerdos de cómo mi mamá observaba a la gente en general de Europa del Este, y con eso armé y le presenté a Alfredo una decisión con determinadas palabras, determinados comportamientos de algunas vocales y algunas consonantes que se repiten a lo largo de la participación de Bela Lugosi. Y como vos bien decís, esa pronunciación que quizás al comienzo a uno como espectador lo sorprende un poco porque va a tener que escuchar un código, Ujú. pero afortunadamente es muy accesible. Pero hay un momento de la obra en que, como bien observaste, Jorge, esto se corta. Y a partir de ahí pasa a ver, como vos decís, como un performer, un narrador que sigue contando la historia. Que yo en mi, si mientras lo ensayábamos hubo un momento en el que Alfredo me dijo, ya no lo hagas más, lo cual para mí representaba un problema porque yo me había aprendido el texto con la pronunciación y ahora volver a hacer el texto. Es como no saber el texto, porque viene a la lengua ya con ese ejercicio. Pero lo entendimos al estilo ese del premio Nobel bastante reciente Patrick Modiano, que hace como esas reconstrucciones de vidas, de identidades, a través de documentos aleatorios, ¿no? Es decir, en sus libros él siempre busca definir una identidad y siempre se va valiendo de testimonios o de documentos laterales. Entonces acá es lo que pensamos, es como si se viera una parte de la obra o una parte de la película y luego se sigue reconstruyendo a partir de un narrador que cuenta cómo siguieron esas escenas, pero ya desde el narrador, abandonando ese acento, abandonando esa convención teatral, como bien indicaste. Que además es una convención que se disfruta mucho cómicamente. La gente se ríe mucho de la forma de hablar. Casi, casi te diría como, como con el cocoliche del Moreira o como en el habla del ciclo del sainete, ¿no? Hay algo, ahí siempre Exacto. yo encuentro algo en el teatro de Alfredo Arias donde hace anclaje en los lenguajes populares argentinos, ¿no? Y en ese sentido, Bela Lugosi sería un perfecto personaje de Saineto, ¿no? Ahora, hay algo que me fascina también del espectáculo, que es la recurrencia en el mundo de Alfredo Arias y en tu mundo por las vidas de artistas, ¿no? No sé, yo pensaba Miguel de Molina en el caso de Tatuaje, Fanny Navarro en Deshonrada, bueno, incluso estos artistas ridículos, ¿no? O no artistas que se creen artistas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Divino Amore, o también pienso en Cinelandia, ¿no? No sé, creo que hay una fascinación por la vida de artistas, ¿no? Y yo te quería preguntar si vos también sentís esa fascinación, ¿no? De contar la vida de grandes referentes, o tal vez no tan conocidos, pero que están vinculados al hecho de amasar y de crear, de relacionarse con la materia artística. Bueno, a ver, no es un tema que a mí me resulte per se un atractivo tan fuerte, pero sí es un tema que yo puedo comprender. Al menos digamos desde la parte teatral. Por ejemplo, de la parte de la escritura, sí, yo hace unos años que estoy trabajando sobre una figura que me parece que fue una persona muy importante en nuestra historia del teatro, de quien estoy trabajando para escribir un libro, que es una persona que fue realmente aquí muy relevante, que fue Emma Gramática.
Sí. la actriz italiana venida a la Argentina, que la posguerra, de hecho, hasta llegó a instalarse aquí y trabajar durante 3 años y que fue una figura del cine y del teatro mundial, ¿no? Quizás desde la parte de la literatura, del rescate, como para llamar la atención sobre alguien que fue fundacional, sí. En el teatro quizás no es un tema que me desvela, pero sí, como te digo, es un tema que puedo comprender y entiendo que Alfredo es muy atento a saber que esas personas que ocuparon un lugar en los hogares, ¿no? Desde cuando llegaban con las películas, quedan como en un espacio de idealización, porque nosotros los tomamos eh, con un personaje muy rimbombante. Ese es el modo en el que ellos se acercan a nuestras vidas y quizás corporizan algún deseo que nosotros podemos haber tenido y se ponen, sí, claramente en un pedestal de idealización. Entonces luego poder concentrarse o poder llevar el ojo a un desencadenamiento ya no tan glamoroso de esa gente, tiene un doble atractivo. Primero, saber que son como nosotros, y también un atractivo dramático, dramático quiero decir, por supuesto, teatral, en este caso, porque al estar colocados en esos lugares, digamos, luego las caídas son mucho más estrepitosas, ¿no? Y la humanidad se hace muchísimo más tangible. Y yo creo que Alfredo ha desarrollado, a través de su propio gusto, de su propio trabajo, una percepción y una poética muy importante que se repite en todas estas obras que vos estabas diciendo. También de alguna manera en Happyland, porque si bien Isabelita fue, digamos, ahí está tomada como figura política, ella también tuvo un comienzo actoral, también Evita tuvo un Claro. comienzo de ver con el teatro, con la radio, y entonces son esas vidas que han llegado quizás en algún momento a impactar de un lugar, digamos, de gran ascendencia, y luego entonces sus bajadas son más estrepitosas. No es que sea nada muy especial, porque todos las tenemos, todos los seres humanos, no los actores, tenemos nuestros ups and downs, como se diría en Sí. inglés. Lo que pasa es que en esto nos resulta más fascinante por el lugar que ocupan primordialmente, ¿no? Y además hay algo realmente muy pregnante en el personaje de Bela Lugosi, en esta construcción del personaje de Bela Lugosi, que es que uno no puede no identificarse con, por ejemplo, su preocupación por la vejez, por el fracaso, por la incertidumbre frente al futuro, por el tema del suicidio, digamos, hay algo donde es un hombre en el sentido más pleno, ¿no? Más allá de la condición de artista, ¿no? Exactamente, porque en realidad lo que vemos es el drama de una persona que ha quedado encasillada en un personaje que le aseguró al comienzo un gran éxito y luego fue manipulado por una industria, como es la industria cinematográfica de Hollywood en la década de los 50, 60, comienzo de los 70. Fue, digamos, utilizado de una manera que a él no le permitió aquel gran crecimiento que su carrera le aseguraba inicialmente ya desde la Hungría natal. Recuerdo en este caso también una obra que, bellísima, un clásico que en este momento todavía está en San Martín, que es Largo viaje de un día hacia la noche, donde el personaje de Chiron, que lleva adelante Arturo Puig, justamente padece lo mismo. Él Claro, aceptó hacer una obra que le iba a asegurar un gran éxito, y si bien eso le aseguró un gran éxito y un acceso al dinero, le tronchó su carrera. Y él de grande dice, de muy grande, cuando tiene una pelea con su hijo, dice, amo el teatro, amo a Shakespeare. Y él todo el tiempo les habla a sus hijos diciendo textos de Shakespeare, textos que a él no le toca decir en su carrera. exacto. Entonces, estas pequeñas, grandes miserias de las que ninguno de nosotros está a salvo, es el momento justo en el que se agarra en la obra Bella Bank al personaje. Lo vemos todavía inmortalizado en su vestimenta de Drácula, pero vemos todo esto que vos acabas de describir. A ese hombre que está hablando de cómo va a morir, qué es lo que le pasa en el qué es lo que le espera para el resto del tiempo, el fracaso, digamos, toda esa otra parte que a todos nos pertenece, ¿no? Exacto, exacto. Marcos, nos queda poquito tiempo dentro del tiempo programado. Yo te quería preguntar, hablando de vida de artistas,
y de figuras de artistas llevados a la escena. Me contabas que a partir de abril, creo, en el Teatro Picadero vas a hacer un espectáculo sobre Mozart. Sí, exactamente. Voy a hacer un espectáculo con la pianista clásica argentina Fernanda Morelo, que es una de nuestras grandes pianistas. Vamos a hacer un espectáculo que se llama Mi querido señor Mozart, basado en la relación que tuvo Mozart con una alumna directa de él, Bárbara Ployer, a quien le dedicó su concierto número 17. Creo que no es el único concierto que le dedicó, pero le dedicó el bellísimo concierto número 17. Entonces, el gran atractivo que tiene esta obra, lo digo sin ningún pudor, yo soy actor de la obra, pero digo, el gran atractivo que tiene es que se toca en cada una de las funciones entero el concierto número 17, que si bien está compuesto para piano y orquesta, aquí va a estar arreglado para piano y octeto, y es bellísimo. Y por supuesto, el autor y director, José Militano, sobre una idea de Fernanda, hizo, digamos, una ficcionalización acerca de por qué él llega a dedicarle a Bárbara Ployer este concierto 17, en pos de que de ayudarla a liberarse en cuanto a artista. Estamos hablando de una mujer que es pianista en el siglo XVIII, que es muy complejo para una mujer tener esa libertad, sobre todo para una mujer de sociedad como es esta señorita tan encantadora. Entonces, eso lo voy a estar haciendo el último lunes de marzo y los lunes de abril. Esto garantiza que sean 6 lunes, durante los cuales vamos a pasar Bela Bam a los domingos para que todo pueda seguir su rumbo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a mantenernos informados bien sobre fechas, estrenos. Enseguida vamos a hablar un poquito también de El Hombre de Acero que estás reponiendo, que bueno, acabás de reponer, digamos, hoy, lunes 4 de marzo del 2024, ya repusiste, ¿no? El Hombre de Acero nuevamente. Ahora, Exacto. me gustaría comentar que hay un trabajo en la puesta en escena de lo que podríamos llamar convención consciente, ¿no? Escenario prácticamente vacío, caja negra, sobre la mesa, en primerísimo plano, los artefactos de iluminación, ¿no? Digamos, hay algo de mostrar la convención, no solo de hablar de la vida de artista, sino también de mostrar claramente, de hacer muy consciente lo que llamaríamos la verdad del teatro, ¿no? Que es su naturaleza artificial, su naturaleza convencional. Entonces quería preguntarte un poquito sobre la puesta en escena y también sobre el cierre del espectáculo, escena muy hermosa, donde tenés un servidor muy especial que trae una copa. No vamos a decir quién es, por lo menos el que yo vi en escena, porque me imagino que eh, no va a ser en todas las funciones, ¿no? No lo revelemos, pero hablaron un poquito del espectáculo y de esa decisión del momento final en el que alguien sale de la extraescena y se pone en relación con el actor y con el personaje. Sí, aclaro que estamos, como justo en el medio hablamos un poco del Hombre de Acero, claro que seguimos hablando de Bela Vampa aquí, ¿no? Exacto, Obviamente volvimos. sí, exacto, con el sistema lumínico en la mesa. Sí, claramente Alfredo Arias tiene una idea sobre el teatro y él lo ha estado diciendo últimamente, que dice que cuando uno va al teatro ya, esto ya lo sabemos por supuesto, va dispuesto a la convención. Si no, uno no va al teatro, obviamente. Va dispuesto, yo digo siempre digo que si el espectador pudiera hablar diría, yo estoy totalmente dispuesto a creerme todo, aunque me digas que estás en la Aconcagua, en la parte más alta del Ando, yo voy a decir que sí a todo, es decir, yo soy todo corazón, el espectador, ¿no? Entonces nosotros no podemos traer Bueno, eso. Alfredo, que ha hecho muchísimo teatro, dice que definitivamente uno sabe que no es de ninguna manera la Aconcagua, y él dice, yo no voy a ver a Hamlet, voy a ver a tal actor haciendo de Hamlet. Si partimos de ese punto de partida, que es yo voy a ver a tal actor haciendo de Hamlet, ya quiere decir que sería como una doble convicción de la convención, doble convicción de la convención, y eso es lo que él quiere hacer aquí. Digamos, que la gente desde que entra
y desde que entra el personaje se sabe que es un espectáculo de teatro. Por eso en un momento toma la decisión de también cortar con el acento y hacer un timonazo en la convención, y ahora de repente va a seguir al narrador sin dar ninguna explicación de por qué sigue él contando él. Ujú. Eh, Así que eso es, digamos, en cuanto a lo del comienzo. En cuanto a lo del final, que por supuesto es un final que yo creo muy poético y muy bello, hay realmente ahí un momento, hay una copa, por supuesto, que entra, que podemos asociar claramente a Drácula, con líquido adentro, puede ser vino o puede ser sangre, lo que cada uno quiera que sea, o puede ser una cicuta, como dice algún, a mí me ha dicho más de algún dictador, que sepa tomar su copita de cicuta finalmente. Eh, lo cierto es que sí es el único momento en el que entra un ayudante, digamos, eh, yo creo que también hacer de alguna manera, como lo ven algunos de los espectadores, una ayuda, como es la función de un ayudante, o un traspaso, o una delegación, o llevar algo que le pasa uno al otro. Tiene la gran ventaja, ese final, de ser tan poéticamente abierto, que es como para que cada uno le pueda ver la forma del broche que prefiere, ¿no? Exacto, exacto. Muy, muy, muy hermoso el final y ahí también, como decías, con una enorme multiplicidad donde el espectador va a poder proyectar diferentes lecturas, posibilidades. Ahora, me imagino, sin dar el nombre, por favor, que el servidor de escena que yo vi no va a estar siempre, porque no vive en Buenos Aires, dejémoslo ahí, ¿no? Pero me imagino que después será otra persona. Bueno, Posiblemente. lo veremos, pues yo quiero Ojalá, volver a ver el. ojalá todo el tiempo que yo esté haciendo la obra esté el servidor, sí. Buenísimo, fue una sorpresa muy hermosa, sobre todo en el saludo final, ¿no? Me encantaría, para ir cerrando, dos preguntas más. Una tiene que ver con que nos hables un poquito de la otra obra que estás haciendo, El Hombre de Acero. Mucha gente de la Escuela de Espectadores ya vio la obra, pero contanos brevemente sobre esta obra que además te dio mucha satisfacción porque bueno, ha sido multipremiado y nominado por este trabajo, ¿no? Sí, bueno, es una obra que a nosotros también nos sigue sorprendiendo realmente, la convocatoria que ha tenido. Estamos volviendo por tercer año. 2022 lo hicimos entero, 2023 hicimos más de medio año y ahora volvemos. Bueno, en la medida en la que otros compromisos nos van permitiendo, siempre vemos que hay mucha voluntad de escuchar esta historia de un padre, de un chico con alguna determinada discapacidad que no se aclara exactamente a la hora cuál es, pero sí tiene que ver con alguna de las formas del autismo, y, digamos, pone en juego toda esa cuestión de la comunicación. Tan pone sobre el tapete la cuestión de la comunicación, que empieza la obra de una manera que tiene que ver con la comunicación y con el sistema lingüístico, digamos, que ha desentrañado un poco el fenómeno de la comunicación. Y en base, digamos, a todos esos vectores, de lo que puede empezar prácticamente pareciendo como una clase académica sobre un tema, ya digo, lingüístico, se va desentrañando, digamos, también la imposibilidad de comunicación de este chico que teóricamente tiene autismo, pero mucho más aún el desafío de comunicación que tiene este padre que no logra, y su dolor es justamente él mismo no logra comunicarse con su hijo, y él tendrá que bajar algunas guardias para ver a ver si realmente él puede llegar a ser en algún momento algo para lograr la mirada de su hijo, porque el hijo no lo mira, ¿no? Que es una de las características del. Así que es una obra que se mete en un tema doloroso, pero también en un tema muy común, y además lo hace también con muchísimo humor, así que los esperamos a los que no hayan venido hasta ahora, pero Sí. realmente de la Escuela de Espectadores vinieron muchísimos, pero los que no hayan venido y tengan ganas, los esperamos con muchísimo gusto. Por supuesto, no hay que perderse realmente, realmente. Y
Me gustaría, antes de la última pregunta, recordemos entonces, estás haciendo Bella Bam los lunes en el extranjero, ¿no es cierto? Digamos, El Hombre de Acero, ¿qué días y dónde, por favor? Y bueno, El Hombre de Acero vamos a estar haciéndolo los sábados de marzo en el espacio Callejón y luego vamos a pasar a los viernes, porque ya había un compromiso del Callejón, pero digamos, arrancamos sábados y luego viernes a Bien, partir de abril. muy bien. Y el Belabam, que está los lunes, la verdad es que lo que habíamos pensado originalmente como una primera temporada ya está toda agotada, así que vamos a terminar marzo, ahí ya no va a haber más posibilidades de comprar tickets para los lunes. Luego yo voy a estar con el querido señor Mozart, pero ahí vamos a pasar con Bela Bam a los domingos. Y luego vamos a terminar la temporada en junio en el CETC. Nos invitaron del Colón al Centro de Experimentación del Teatro Colón, que es donde vamos a darle cierre a la temporada. Así que Buen, quienes no puedan estar los domingos, quizás puedan reservarse para el Colón, que van a ser 3 fines de semana. y te hago una pregunta, ¿cuándo empieza y cuándo se pueden empezar a comprar las entradas para mi querido señor Mozart, creo que era el nombre, ¿no? Ya están en venta en el Teatro Picadero, y la primera función es el lunes 25 de marzo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por toda esta información. Nada más me gustaría decir, bueno, que te admiramos profundamente como uno de los grandes actores de la escena argentina contemporánea, sin duda uno de los grandes nombres de la escena argentina contemporánea. Nombranos brevemente para conocer un poquito tu historia, algunos referentes de tu formación. Sin duda, Alfredo sería uno, ¿no? Pero vos al mismo tiempo sos cantante. Digamos, contanos un poquito sobre algunos referentes de la formación, de la educación artística con los que trabajaste, con los que te formaste, o a los que vos considerás, sin haber estudiado con ellos, referentes en tu carrera. Claro. Bueno, yo me formé en realidad con Julio Chávez y luego me formé con Augusto Fernández, luego de que salí de lo de Julio, y en el medio estuve en el HB Studio, el estudio de Uta Hagen en Nueva York, donde estudié en el año 95. Luego volví, me seguí formando con Augusto Fernández y claramente Julio y Augusto tuvieron que ver con mi etapa de formación. Pero luego, como vos bien observás, han venido las asociaciones artísticas con gente, con creadores, claramente creadores, de quienes yo he tomado mucho. Y esto es muy importante, no solamente en lo que tiene que ver con el oficio teatral, que ya en sí es un mundo muy rico y muy generoso, sino también con cuestiones de la vida. No puedo de ninguna manera dejar de nombrar al director Guillermo Guío, con quien yo formé mi primer grupo de teatro independiente junto con Carlos Portalupi, Humoris Dramatis, con quienes estrenamos 7 obras de autor nacional y que ellos son lo que yo siempre digo, mis hermanos del teatro, ¿no? Carlitos Portalupi y Guille Guío, que siempre nos acompañamos en todos nuestros estrenos y siempre estamos con el deseo, y muchas veces lo podemos lograr, de volver a trabajar juntos. Pero luego he tenido, claro, asociaciones artísticas muy importantes, como vos decís, con Alfredo, en estos 15 años de trabajo. No puedo de ninguna manera no nombrar con Norma Leandro, con quien también hice muchos trabajos, quien me ha escrito espectáculos para que yo haga, y que además he tenido un encuentro personal con ella que se prolonga hasta el día de hoy, de muchísima felicidad, muchísimo compañerismo, muchos viajes hechos juntos, hemos filmado películas, hemos hecho espectáculos. Así que, y también, digamos, puedo poner en este grupo a Javier Dolte, que también es un autor y director, con quien me une una gran amistad y con quien también hemos venido haciendo trabajos súper interesantes. Entonces, realmente son personas que además de ser, digamos, grandes creadores, espíritus muy inquietos en todo el camino del arte, del teatro y muchas otras partes, digamos, de la búsqueda artística, además grandes referentes personales, ¿no? Con quienes he podido crecer muchísimo y a quienes estaré agradecido siempre. Bueno, Marco, me hiciste acordar que el año pasado te vimos, por ejemplo, en Carnicera, ¿no? Con justamente dirección y texto de Javier Dolte y de Stolkiner también, ¿no? Creo que era una codirección de Stolkiner
con Javier. Marcos, muchísimas gracias. No sabes cómo valoramos tu palabra de artista, investigador, de filósofo, digamos, de tu trabajo en la Escuela de Espectadores. Así que muchísimas gracias. Y un gran abrazo. Les agradezco muchísimo a ustedes y me encanta siempre cuando me invitan poder charlar con vos, Jorge, porque siempre tenés una pregunta que parece increíble, la cantidad de fuentes que tiene para apoyarse y el calor de todos los estudiantes que van ahí, que luego nos vienen a ver al teatro. Cada vez que he estado ahí en presente y no como ahora que aparezco virtual, siempre sentí ese calor y esa manera de hacerme sentir próximo. Bueno, cuando termines de trabajar los lunes te esperamos. ¿Eh? Un gran abrazo. Los abrazo. Muchísimas gracias. A vos. Hasta luego.